Dejé a mi hija junto a la piscina en el patio, así que por favor cuida de ella. Era un día extremadamente caluroso. Mi cuñada, quien me había estado usando como niñera de reemplazo, me llamó de repente. Para mi sorpresa, de alguna manera había entrado en nuestra propiedad sin permiso. Cuida de ella por mí, dijo, dejando sola a su hija y ya se había ido. Me apresuré a explicarle, estoy comprando, pero la llamada ya había terminado. Corriendo de vuelta a casa, encontré a mi sobrina flotando boca abajo en la piscina. Como madre, esto es algo que absolutamente no puedo perdonar. Me comprometí a darle a mi cuñada una reprimenda severa. Mi nombre es Charlotte, soy una madre ama de casa de 32 años. Mi esposo trabaja para una gran empresa y vive solo lejos de la familia. He estado cuidando de nuestra hija de 4 años sola. Mis suegros viven cerca y nuestra relación con los padres de mi esposo, sensatos y amables, es buena. Sin embargo, desde que mi cuñada Eleanor regresó a casa de mis suegros con su hija de 3 años, Nova, no hemos interactuado mucho. Eleanor es todo un personaje. Está separada de su esposo, Logan, y están en medio de un proceso de divorcio. Según ella, Logan maltrató tanto a Eleanor como a Nova diariamente, lo que la llevó a escapar y buscar refugio aquí. Dado que no habíamos estado muy involucrados con la familia de Eleanor, me sorprendió cuando escuché su historia. Logan parecía serio y amable. Sin embargo, ahora Eleanor está viviendo con mis suegros mientras se prepara para el divorcio y busca trabajo. Al principio, simpatizaba con su situación y decía cosas como, avísame si hay algo en lo que pueda ayudarte. Oye, Charlotte, ¿puedes cuidar de Nova hoy otra vez? Aunque dudé, respondí, sí, mientras Eleanor se alejaba en un instante. Desde que regresó a casa, Eleanor había estado diciendo, estoy buscando trabajo, y naturalmente, comenzó a dejar a Nova conmigo. Mis suegros aún estaban trabajando y no podían cuidar a la niña, así que con gusto ayudé cuidando de Nova. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, Eleanor comenzó a depender de mí para llevar a Nova al jardín de infancia, bañarla y darle de cenar 2 o 3 veces por semana, y ahí fue cuando comencé a sentirme frustrada. Charlotte, gracias de nuevo hoy, un día Eleanor llegó temprano en la mañana para dejar a Nova. Finalmente la detuve cuando se giraba para irse. Eleanor, han pasado casi 3 meses desde que comenzaste a dejar a Nova conmigo. ¿Has encontrado trabajo?, pregunté suavemente, decidida a hablar esta vez. Todavía no. Es difícil encontrar buenos trabajos, encogió los hombros sin ni siquiera mirarme. En ese caso, sería útil si pudieras cuidar de Nova tú misma un poco más. Se está volviendo bastante frecuente y también es difícil para mí. Eleanor frunció el ceño, inflando sus mejillas, y replicó, ¿qué? Dijiste que me ayudarías. ¿Era mentira? Antes de que pudiera terminar, cruzó los brazos y me lanzó una mirada fría. Eres una ama de casa y tienes un hijo de la misma edad. El esfuerzo es el mismo, ¿no? Solo cállate y cuida de ella. Sus palabras me hirieron, y me sentí irritada. Cuidar de un niño que no es el tuyo requiere consideración y sigue siendo un desafío. De ahora en adelante, por favor intenta encargarte de Nova tú misma lo más posible, dije en tono firme, transmitiendo mi mensaje. Eleanor, que hasta entonces había estado enojada, de repente rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Charlotte, eso es horrible. Estoy separada de mi esposo, soportando todo esto por el bien de Nova, y aún así dices esas cosas. Al ver su expresión angustiada, me di cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos y me sentí algo arrepentida. Entendido. Probablemente dije demasiado. Lo siento. Honestamente, todavía me sentía frustrada, pero al final no pude negarme y terminé cuidando de Nova ese día. Eleanor, que había estado llorando momentos antes, se fue con un ánimo alegre. ¿Era solo un engaño ese llanto? Sintiéndome algo engañada, no tuve más remedio que suprimir mis sentimientos desagradables.
A medida que se acercaban las vacaciones de verano, Eleanor comenzó a dejar a Nova conmigo todos los días. Aunque era reconfortante ver a mi hija y a Nova llevarse bien y jugar juntas, cuidar constantemente a una niña pequeña sola se volvía agotador, dejándome sin poder siquiera salir de compras. Un día, cuando Eleanor vino a recoger a Nova por la tarde, noté que su cabello estaba peinado con esmero y su piel tenía un brillo saludable. Curiosa, le pregunté a Eleanor, ¿qué estuviste haciendo hoy? Eleanor respondió sin inmutarse, fui al salón de belleza y me hice un tratamiento estético. Fue relajante. Me quedé atónita. A pesar de mis responsabilidades diarias, no había encontrado tiempo para cuidar de mí misma. Mi cabello siempre estaba desordenado, y ni siquiera me había molestado en maquillarme. Eleanor, ¿no te parece un poco injusto? Si tienes tiempo para tratamientos de belleza, deberías cuidar de Nova tú misma. Mi frustración me ganó, y levanté la voz. Eleanor replicó, bueno, también necesito descansos. Tú no lo entiendes. Ni siquiera tengo tiempo para cortarme el cabello. Por favor, piensa en esto más seriamente. Mientras desahogaba mis sentimientos reprimidos, Eleanor se echó a reír, burlándose de mi apariencia. Oh, tu cabello parece dañado, y tu piel se ve cansada. Pareces mayor de lo que eres. Ten cuidado, podrías perder a tu esposo si sigues descuidándote. No esperaba esa actitud de ella. Mientras aún estaba atónita, Eleanor se llevó a Nova a su casa. Mi enojo no disminuía, y sentía que estaba llegando a mi límite, así que le conté toda la historia a mi esposo y a mis suegros. Parecía que mi esposo y mis suegros no tenían idea de lo que estaba pasando, y de inmediato se disculparon conmigo, diciendo que le llamarían la atención a Eleanor. Suspiré aliviada, pensando que Eleanor dejaría de venir a dejar a su hija, pero fue una falsa esperanza. Poco después, Eleanor apareció en nuestra casa, se inclinó hacia mí y me miró con desdén. Oye, le contaste a mamá y papá, ¿verdad? Asentí y estaba a punto de responder, eso fue porque, pero ella me interrumpió. No tiene sentido ir de chismosa con la familia. Solo haz lo que te digo. Como castigo, cuida de Nova hoy. Con esa exigencia arbitraria, Eleanor me dejó a Nova y se fue rápidamente. Otro día, decidí tomar medidas más firmes. Salí de casa con mi hija más temprano de lo habitual, antes de la hora en que Eleanor solía llegar. Parecía que se dio por vencida y se fue a casa cuando no me encontró. Pensé, finalmente soy libre. No tendré que ver más a Eleanor. Pero una semana después de implementar mi estrategia, ocurrió algo inesperado. En un día caluroso, instalé una pequeña piscina inflable en el patio para que mi hija jugara. Mientras estaba de compras en el centro comercial con ella, recibí una llamada de Eleanor. Dejé a Nova en tu piscina del patio. Ya me fui. Vuelve rápido y cuida de ella, ¿entendido? Hace tanto calor. Me quedé atónita por su anuncio repentino y solo logré responder con un confundido Bueno, entonces, cuida de ella, dijo y colgó antes de que pudiera explicarle que aún estaba de compras. Hoy era un día despejado y soleado, y la temperatura estaba subiendo rápidamente. No puedo dejar a Nova así. Es peligroso. Corrí de vuelta a casa en pánico. Tan pronto como llegué al patio, la vista que me encontré me llenó de desesperación. Nova estaba flotando boca abajo en la piscina. Rápidamente la llevé a la sala de emergencias. El peso de su pequeño cuerpo mientras la sostenía me acompañó, atormentando mis pensamientos. ¿Qué pasa si algo le sucede a Nova? A pesar de varios intentos, no pude contactar a Eleanor por teléfono. Temblando, esperé afuera de la sala de tratamiento. Una enfermera, un poco más joven que yo, se acercó con una mirada seria y me reveló algo impactante. Al escuchar su historia, mi frustración aumentó. Así fue como sucedió. Como madre, esto es algo que absolutamente no puedo perdonar. Decidí reprender a Eleanor a fondo por sus acciones.
Medio día después, enfrenté a los padres de mi esposo en la casa de mis suegros. La alegre voz de Eleanor interrumpió el ambiente sombrío cuando entró al salón. «Ya estoy en casa», dijo, sorprendida al encontrarnos a todos vestidos de negro. «¿Qué es esto, un funeral? ¿Alguien ha muerto?» Mis suegros y yo miramos a Eleanor en silencio. Más temprano hoy, cuando Eleanor llamó, yo estaba fuera. Corrí de regreso, pero ya era demasiado tarde. Nova estaba flotando boca abajo en la piscina. Le di esta desgarradora noticia en voz baja, y el rostro de Eleanor palideció. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No hay forma de que Nova pudiera ahogarse en una piscina tan poco profunda. Inmediatamente sacudió la cabeza, negando mis palabras, tal vez pensando que estaba mintiendo. Di un paso adelante, cerrando la distancia entre nosotras. Los niños pueden ahogarse incluso en medio pie de agua. Es imperdonable quitarles los ojos de encima durante el juego en el agua. Eleanor tembló, pero rápidamente endureció su expresión, apretando los dientes. Increíble. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? Todo es tu culpa. Tu negligencia causó esto. A pesar de haber dejado a la pequeña Nova de 3 años desatendida en nuestra piscina del patio, Eleanor me acusaba como si yo fuera la villana. No pude evitar exclamar, ¿qué? Volviendo su mirada hacia sus padres, dijo, dejé a Nova con ella, pero la muerte de Nova es culpa suya. Eleanor desvió la mirada, visiblemente nerviosa. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de antes, la prueba de que Eleanor había dejado a Nova conmigo. La voz enfadada de mi suegro resonó, ¿sabías que Charlotte no estaba en casa y aún así dejaste a Nova? Eleanor tartamudeó mientras todos la mirábamos con desaprobación. Bajó la cabeza, ¿es esto un crimen? No, no quiero meterme en problemas. La falta de preocupación de Eleanor por Nova, incluso en esa situación, me exasperó. Era insalvable. ¿Tienes algo que decirle a Nova? Le pregunté, pero se quedó callada. Al darme cuenta de que seguir interrogándola sería inútil, la ignoré y toqué la puerta de la habitación contigua. Por favor, entra. La persona que salió de la habitación hizo que Eleanor abriera los ojos con asombro. ¿Logan? ¿Qué haces aquí? La persona a quien había invitado en secreto era el esposo separado de Eleanor, Logan, quien estaba en medio del proceso de divorcio. Sus puños apretados y su expresión intensa eran similares a la de un demonio. Dejar a Nova contigo fue un error, la voz de Logan temblaba mientras confrontaba a Eleanor, que se quedó paralizada de shock. Me acusaste falsamente, me retrataste como el villano, y luego te llevaste a nuestra hija. ¿Qué estás haciendo? Su ira se dirigía hacia Eleanor, quien levantó las manos para protegerse y suplicó, no me golpees. Nunca nos maltrataste. No mientas frente a mamá y papá. Reproduje otra conversación grabada en mi teléfono. La voz burlona de Eleanor llenó la sala, mi esposo es rico pero aburrido como hombre. La grabación continuaba, voy a inventar acusaciones, sacarle una buena pensión y la manutención de Nova. Los mediadores siempre apoyan a las esposas incondicionalmente. Es pan comido. Eleanor temblaba, sus labios temblorosos mientras escuchaba sus propias palabras despreciables. ¿Qué es esto? ¿Cómo tienes esto? Era una grabación que me había dado Alice, una enfermera y excompañera de clase de Eleanor. Alice se me acercó en el hospital donde llevaron a Nova. Eleanor balbuceó, ¿Alice? Expliqué que Alice vivía cerca y había grabado a Eleanor alardeando de cómo engañaba a su esposo. Alice no pudo soportarlo más y me compartió la evidencia. Maldita traidora, Alice, dijo Eleanor, enfurecida. La miré directamente a los ojos. Eleanor, has dicho unas mentiras bastante elaboradas, ¿no? Logan confirmó, exactamente. Quiero el divorcio, pero me preocupa Nova. Estaba al borde del colapso. Eleanor insistió, no, él hizo cosas horribles con nosotras.
no mientas delante de mamá y papá. A pesar de sus excusas desesperadas, la mirada firme de Logan revelaba sus mentiras. Sus ojos estaban llenos de determinación y rabia. Yo me ganaba la vida y trabajaba duro criando a Nova. Tú, una ama de casa, no hacías nada más que jugar. Eleanor replicó, pero intervine para evitar una confrontación mayor. ¿Qué hacías mientras yo cuidaba de Nova todos los días?, pregunté. Eleanor vaciló, sin su habitual valentía. Bueno, estaba buscando trabajo, comenzó, pero sus excusas se fueron apagando. Suspiré profundamente. Más mentiras. Entonces, ¿qué es esto? Logan colocó varias fotos sobre la mesa, imágenes de Eleanor del brazo de un joven entrando en un hotel. Logan sospechaba de Eleanor cuando de repente pidió el divorcio, así que contraté a un detective. Este es el resultado, su voz temblaba. El rostro de Eleanor se puso pálido. Has estado engañando desde antes de la separación y dejabas a Nova conmigo todos los días para encontrarte con tu amante. Al parecer, todo era verdad. Eleanor solo podía murmurar. Su culpa era evidente. Finalmente, abandonaste a tu hija en la piscina. No eres apta para ser madre ni siquiera para ser una persona decente, levanté la voz, esperando algo de arrepentimiento. Pero la respuesta de Eleanor fue inesperada. Cállate. No es mi culpa. Nova murió por tu culpa. Ahora perderé la manutención también, estalló, dejando a Logan, a mis suegros y a mí boquiabiertos. Todos suspiramos incrédulos. Nova está viva. Actualmente está bajo observación en el hospital. Sí, resulta que Nova estuvo en una situación peligrosa, pero logró sobrevivir. Eleanor exclamó, ¿qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? Uf, qué alivio. Ahora no me acusarán de un crimen. Entonces, ¿en qué hospital está? Al enterarse de la verdad, la expresión de alivio de Eleanor me enfureció. Le importaba más ella misma que la vida de su hija, una actitud verdaderamente desesperante. Logan, su esposo separado, intervino. No te dejaré ver a Nova. Tengo pruebas y presentaré todo durante la mediación. Incluso si significa ir a juicio, lucharé por la custodia. Cuando le mencioné que Eleanor no tenía ninguna posibilidad de ganar, ella se quedó atónita. Mi suegro declaró, vamos a cortar toda relación contigo. Sal de esta casa. Mi suegra, con lágrimas en los ojos, agregó, ya no eres mi hija. Mientras Eleanor se quedaba allí, aturdida por su desheredamiento, el sonido distante de las sirenas de la policía se hacía más fuerte. Eleanor protestó, esperen, se están acercando. Está viva, así que no me acusarán, ¿verdad? La miré con dureza y le dije con calma, dejar a un niño en una situación peligrosa es un crimen. Llamé a la policía. Tienes que enfrentar las consecuencias. A medida que las sirenas se acercaban, Eleanor temblaba, cubriéndose la boca. Lloraba, aferrándose a mis suegros, pero ellos la apartaron con frialdad. No pudo escapar, y todos observamos mientras la policía la detenía. Después de eso, Eleanor enfrentó graves consecuencias con un historial criminal. Logan ganó la custodia de Nova a través de la mediación. Exigió 330,000 pesos en concepto de manutención de parte de Eleanor. Su amante también enfrentó reclamaciones similares, lo que llevó a su ruptura. Eleanor fue desalojada de nuestra casa y ahora vive en un apartamento deteriorado, trabajando en varios empleos para pagar sus deudas. A pesar de sus dificultades financieras, no sentí ninguna simpatía por ella. Un año después, mi esposo y yo estamos criando a nuestra hija juntos. Cuando Logan visita a mis suegros con Nova, jugamos en familia. Esperamos llevar una vida pacífica con nuestros seres queridos. ¿Qué te pareció esta historia? No olvides suscribirte a nuestro canal. Desde el momento en que pude entender las cosas, quedó claro que mi hermano mayor, Tommy, era el niño dorado y yo simplemente estaba ahí,
la niña, el pensamiento posterior. Nicole, asegúrate de estar en casa a las 3:30 para ayudar a tu hermano con su almuerzo, decía mamá casi todas las mañanas antes de la escuela. Tenía 12 años, Tommy tenía 15 y, aparentemente, hacer un sándwich era demasiado difícil para la familia prodigio. Pero mamá, quería unirme al club de arte después de la escuela, suplicaba sabiendo que era inútil. Tu hermano tiene práctica de fútbol, necesita una nutrición adecuada, ¿sabes lo importante que es para él? Me lanzaba esa mirada, la que decía que la discusión había terminado antes de comenzar. Mientras tanto, Tommy estaría tumbado en el sofá con su último iPhone en la mano, un regalo de cumpleaños que hacía que mi teléfono básico de segunda mano pareciera una reliquia de otro siglo. Sí, Nikki, sonreía sin siquiera levantar la vista de su pantalla. Ser una buena hermana. Papá era aún peor al respecto. Nicole, esto es buena práctica para cuando seas esposa, decía como si eso fuera la cúspide a la que podía aspirar. Una mujer necesita saber cómo cuidar de su familia. Cada día era la misma rutina, llegaba corriendo de la escuela, preparaba lo que Tommy quería comer, planchaba su ropa para el día siguiente y trataba de meter mis tareas entre las tareas domésticas. Mientras yo hacía todo esto, Tommy estaba en una de sus muchas actividades extracurriculares, fútbol, club de debate, clases de programación informática. Mamá y papá se aseguraban de que tuviera todas las oportunidades disponibles. La única persona que parecía verme de verdad era la abuela Rose. Su antigua casa victoriana al otro lado de la ciudad se convirtió en mi santuario. Cada fin de semana que podía, iba en bicicleta, pedaleando rápido por las calles arboladas hasta ver su distintivo porche envolvente salir a la vista. Ahí está mi niña, llamaba desde su jardín, su cabello plateado brillando al sol. Dentro de su casa no había jerarquía, ni niño dorado, solo calidez, galletas y un tipo de amor que no venía con condiciones. La casa de la abuela Rose era como algo salido de una película antigua, suelos crujientes, barandillas de madera tallada y habitaciones llenas de tesoros fascinantes. Claro, el papel tapiz se estaba pelando en algunos lugares y algunas ventanas se trababan al intentar abrirlas, pero amaba cada pulgada imperfecta. Se sentía más como hogar que nuestra impecable casa suburbana. Lo que la hacía especial no era solo el edificio en sí, sino como la abuela nos trataba cuando estábamos allí. Ya fuera en Navidad, cumpleaños o simplemente una visita de fin de semana, Tommy y yo siempre recibíamos el mismo trato, galletas del mismo tamaño, abrazos cariñosos, regalos pensados. Esto volvía a Tommy absolutamente loco. Nunca olvidaré el día en que todo llegó a un punto crítico. Era el 16º cumpleaños de Tommy y la abuela nos había comprado a ambos nuevas tabletas, bonitas pero idénticas. Tommy echó un vistazo a la suya y explotó. ¿Estás bromeando? Me da igual que me hayan dado lo mismo que a mí en mi cumpleaños. La abuela Rose se sentó calmadamente en su sillón antiguo, con las manos cruzadas en su regazo. Tommy querido, los amo a ambos por igual, pero eso no es justo. Prácticamente estaba gritando ahora. Mamá y papá siempre me dan cosas mejores, saben que lo merezco. Soy yo quien tiene las calificaciones, los logros deportivos, el futuro. Nicole simplemente existe. Me sentí como si me hubieran abofeteado, pero antes de que pudiera decir algo, la abuela Rose se levantó. No era una mujer alta, pero en ese momento parecía imponerse sobre todos nosotros. Su voz era tranquila pero afilada como un cuchillo. No hablarás de tu hermana de esa manera en mi casa ni en ningún otro lugar. No lo permitiré. Tommy salió furioso, cerrando la puerta principal tan fuerte que la colección de tazas de porcelana de la abuela sonó en el gabinete. Pensé que eso sería el final, pero no lo fue. Al día siguiente, la abuela apareció en nuestra casa sin previo aviso. Me senté en la parte superior de las escaleras escuchándola hablar con mamá y papá en la sala de estar. Su voz se escuchaba claramente. La forma en que están criando a estos niños es inaceptable, el favoritismo debe detenerse. Mamá,
estamos haciendo lo mejor para ambos, intentó argumentar mi madre. ¿Realmente es eso lo que llamas? La voz de la abuela era fría. Bueno, si quieres mi continuo apoyo financiero para su crianza, las cosas necesitan cambiar. No podía creer lo que estaba oyendo. Más tarde esa noche, escuché a mamá y papá hablar en su dormitorio. No podemos permitirnos perder su dinero, decía mamá. Necesitamos el fondo universitario de Tommy para todas sus actividades. Lo sé, papá, suspiró. Tendremos que seguir el juego, darle también cosas a Nicole para mantener a tu madre contenta. De repente, todo cambió. En una semana, estaba inscrita en las clases de piano que había estado pidiendo desde que tenía 10 años, apareció un nuevo iPhone en mi mesa de noche, mis padres empezaron a preguntar sobre mi día en la cena. La próxima vez que visité a la abuela, ella estaba cuidando sus rosas en el jardín. Me miró con una sonrisa de complicidad. Sabes, querida, dijo con tijeras de corte en mano, recibo informes detallados de cómo se gasta cada centavo de mi dinero de apoyo. Tus padres parecen estar tomando decisiones mucho mejores últimamente, ¿no crees? Es una sensación extraña cuando te das cuenta de que el amor de tus padres viene con condiciones. Sí, estaban pasando por las rutinas, preguntando sobre mi día, comprándome cosas, asistiendo a mis eventos escolares, pero sus corazones no estaban en ello. Sus ojos todavía se iluminaban de manera diferente cuando Tommy entraba en la habitación. Aprendí a aceptarlo. Al menos ahora tenía mis lecciones de piano y no tenía que pasar cada tarde siendo la criada personal de Tommy. A veces, aceptar es más fácil que esperar un cambio. Cuando Tommy se graduó de la secundaria y fue aceptado en la universidad estatal a 3 horas de distancia, uno pensaría que habría ganado el premio Nobel. Papá y mamá organizaron una gran fiesta, invitaron a todos los parientes, hicieron discursos sobre su brillante hijo. La abuela se sentó en la esquina observándolo todo con sus ojos conocedores. Durante los primeros meses, todo lo que escuchábamos durante las cenas familiares era lo bien que le iba a Tommy en la universidad. Llamaba a casa semanalmente contando historias sobre sus clases, sus profesores, su brillante futuro y sus negocios. Papá y mamá lo ponían en el altavoz, radiantes de orgullo. Luego llegó la carta. Estaba en mi último año de secundaria cuando papá irrumpió en la casa agitando un sobre de aspecto oficial, su rostro púrpura de rabia. Tommy estaba en probatoria académica, en riesgo de ser expulsado. Resulta que todas esas sesiones de estudio de las que había hablado eran en realidad fiestas a las que apenas asistía a clases. La abuela Rose apareció al día siguiente, nunca la había visto tan enojada. Si no pones a ese chico en línea, les dijo a mis padres con una voz como de acero. No esperen que pague otra universidad cuando él mismo se expulsa de esta. Y créanme, ninguna otra escuela lo aceptará con esas calificaciones. La amenaza de perder el dinero de la abuela puso a mis padres en pánico. Condujeron a la universidad estatal ese mismo fin de semana. No sé exactamente qué le dijeron a Tommy, pero cuando llamó la semana siguiente sonaba diferente, más apagado. Por primera vez en su vida, Tommy tuvo que enfrentar consecuencias reales. Por algún milagro, logró mejorar sus calificaciones lo suficiente para mantenerse en la escuela. Se graduó 4 años después y decidió quedarse en esa ciudad, tomando un trabajo en una empresa local. Mientras tanto, yo entré en el programa de gestión empresarial en el colegio de la ciudad, a solo 20 minutos de casa. La abuela Rose también pagó mi matrícula. Aunque mis padres apenas parecían notar que estaba en la universidad. Cuando entré en la lista del decano, la única celebración fue una llamada telefónica con la abuela. Pasaron los años y, de repente, me estaba graduando con honores. La abuela estaba allí, por supuesto, radiante de orgullo. Mis padres también aparecieron, aunque pasaron la mayor parte de la ceremonia hablando sobre lo bien que le iba a Tommy en su nuevo trabajo. Ya no me importaba. Tenía mi título y, mejor aún, tenía una oferta de trabajo de Parker & Associates, una de las firmas de marketing más grandes de la ciudad.
Cuando la abuela Rose falleció, sentí que el mundo dejó de girar por un tiempo. El día de su funeral, no podía dejar de mirar su jardín, preguntándome quién cuidaría ahora de sus amadas rosas. La lectura del testamento se realizó en la oficina de su abogado una semana después del funeral. Tommy llegó volando desde otro estado, vistiendo un traje caro que de alguna manera aún lo hacía parecer un niño disfrazado. Papá y mamá se sentaron entre nosotros como si todavía fueran necesarios como amortiguadores después de todos estos años. El abogado ajustó sus gafas y dijo que la herencia de la señora Rose Parker debía dividirse entre sus dos nietos, Nicole y Thomas Parker. Hizo una pausa mirando a ambos. La división se determinará por su propia elección. Uno recibirá la casa y el otro recibirá una suma de 500,000 pesos. La primera elección va para Thomas como el nieto mayor. Tommy realmente resopló. ¿Es una especie de broma? Miré alrededor de la habitación. ¿Realmente esperan que yo quiera esa vieja casa mohoso? No, tomaré el dinero. Tengo planes. Voy a empezar mi propio negocio, mostrarle a todos lo que puedo hacer. Nicole puede quedarse con la casa de la anciana con todos sus olores extraños y suelos crujientes. Me senté allí con el corazón latiendo con fuerza. La casa de la abuela, mi santuario, todos esos años, la tomaré, dije en voz baja pero con firmeza. Los siguientes años pasaron en un torbellino de trabajo duro y determinación en Parker & Associates. Me entregué a cada proyecto, cada desafío. Mi equipo y yo rompíamos récords de ventas y, en 3 años, fui promovida a jefa de ventas. Los aumentos salariales que vinieron con mi éxito se destinaron directamente a renovar la casa de la abuela. Me tomé mi tiempo con la renovación, preservando cuidadosamente el carácter de la casa mientras modernizaba todo lo demás, nueva cableado, nueva plomería, una cocina de última generación que aún de alguna manera se sentía como si perteneciera a una casa victoriana, el jardín. Lo hice yo misma, aprendiendo todo lo que pude sobre rosas y continuando el legado de la abuela. Papá y mamá vinieron a visitar una vez que estuvo terminada. Observé sus rostros mientras caminaban por las habitaciones restauradas, viendo cómo sus ojos se abrían de par en par ante los moldes de corona, los pisos de madera, la cocina gourmet. «Esto es increíble», dijo mamá, corriendo su mano por la encimera de mármol. Papá asintió y añadió, «Es una lástima que Tommy no haya tomado la casa, habría sido perfecta para él y su nueva esposa». Y ahí estaba, algunas cosas nunca cambian. Hablando de eso, añadió mamá tratando de sonar casual, ¿has sabido algo de tu hermano últimamente? No, por supuesto que no, respondí. Ninguno de nosotros había sido invitado a su boda hace 6 meses. Se había casado en la ciudad natal de su esposa, rodeado de su familia y sus amigos en común. Mamá me había mostrado fotos que había encontrado en Facebook, Tommy y un smoking, su nueva esposa Rebecca, radiante en blanco de diseñador. El timbre sonó un domingo por la tarde mientras cuidaba las rosas de la abuela. No esperaba a nadie, así que me tomé mi tiempo secándome la tierra de las manos antes de dirigirme a la puerta. Cuando la abrí, casi dejé caer mis guantes de jardinería. Allí estaba Tommy, luciendo nada parecido al empresario competente que había estado fingiendo ser en las redes sociales. Junto a él estaba una mujer que reconocí de las fotos de la boda, Rebecca, su esposa. Vestía ropa de diseñador y demasiado maquillaje, sus ojos escaneando mi hogar como si estuviera realizando una inspección. Tommy me dio una mirada de disculpa. ¿Podemos hablar en privado por un minuto, Nicky? Entramos al antiguo estudio de la abuela, ahora mi oficina en casa. Tommy cerró la puerta detrás de nosotros y se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes, desesperación. «Necesito tu ayuda, hermana», dijo, su voz apenas un susurro. «El negocio no va bien, estamos a punto de perder todo, tuvimos que renunciar a nuestro apartamento». Se pasó las manos por el cabello. «¿Podríamos quedarnos aquí por un tiempo, hasta que las cosas mejoren?» Me quedé allí atónita. Tommy nunca me había pedido nada antes.
A menos que... ¿Realmente? Todos esos años de almuerzos exigidos y ropa planchada, por favor, añadió. Y por primera vez desde que éramos niños, vi a mi hermano en lugar del niño dorado de nuestros padres. Está bien, me escuché decir. Pero solo temporalmente. A la mañana siguiente, el timbre sonó de nuevo. Esta vez eran mamá y papá, prácticamente rebosando de emoción. Venimos tan pronto como Tommy nos dijo. Mamá pasó de largo para abrazar a Rebecca. Oh, cariño, estamos tan felices de finalmente conocerte en persona. Durante las siguientes 2 horas, podría haber sido invisible. Serví café a petición imperiosa de mamá y escuché cómo Rebecca encantaba a mis padres con historias sobre su familia, conexiones sociales y los brillantes emprendimientos de Tommy. Nicole, mamá llamó, me dijo mientras me dirigía a la cocina. Sé una niña y haznos un almuerzo bonito. Rebecca solía encontrar algo agradable, lo que marcó el tono para las semanas siguientes. Llegaba a casa después de largos días de trabajo para encontrar a Tommy y Rebecca descansando en mi sala de estar esperando que la cena apareciera mágicamente. ¿No vas a empezar a cocinar?, preguntó Rebecca una noche, sin levantar la vista de su teléfono. Estamos muriéndonos de hambre, acabo de trabajar 12 horas. Respondí dejando caer mi maletín. ¿Por qué no cocinas algo? La cabeza de Rebecca se giró bruscamente, sus ojos se entrecerraron. Perdón, deberías estar agradecida de que te dejemos quedarte aquí. Al menos podrías cocinar comidas decentes. Me volví hacia Tommy, confundida. Él me tiró al estudio nuevamente. Mira, susurró con urgencia, Rebecca piensa que esta es mi casa, piensa que te estoy dejando quedarte aquí por bondad. Ella viene de dinero, está acostumbrada a cierto estilo de vida. Si descubre que básicamente estoy en bancarrota, su voz se quebró, ella me dejará. Miré a mi hermano, este hombre que había tenido todo entregado en bandeja, toda su vida ahora reducido a suplicarme que mienta a su esposa. Está bien, dije finalmente. No le diré, pero ustedes dos necesitan empezar a tratarme con respeto en mi propia casa. No más demandas, no más actitudes. Trato hecho, asintió rápidamente. Gracias, Nicky. Lo digo en serio. Fiel a su palabra, las demandas de Tommy para comidas caseras se detuvieron. En cambio, llegaba a casa y encontraba contenedores de comida para llevar de los mejores restaurantes de la ciudad esparcidos por mi encimera de cocina. Rebecca descansaba en mi sofá eligiendo una cerveza o sushi, apenas reconociendo mi presencia. No hice preguntas, honestamente. Solo estaba aliviada de no tener que ser la chef después de largos días en la oficina. Me acomodé en mi propia rutina, pidiendo la cena del restaurante informal cercano al trabajo. Los arreglos parecían funcionar, ellos se mantenían fuera de mi camino y yo los mantuve fuera del suyo. Luego llegó la llamada. La voz de mamá tenía ese tono, el que usaba cuando estaba a punto de exigir algo. Tenemos que discutir las cuentas del restaurante, dijo Tommy. Ella nos cubrirá los gastos a fin de mes. Son casi 3,000 pesos. Casi me atraganté con el café. Perdón, pero no puedes esperar que ellos se mueran de hambre, continuó mamá como si esto fuera lo más razonable del mundo. Tommy dijo que acordaste encargarte de sus gastos de comida ya que están pasando por un mal momento. He estado poniendo todo en mi tarjeta de crédito. Te enviaré los detalles de la cuenta para la transferencia. Colgué, mis manos temblaban mientras abría mis mensajes de texto y le envié uno a Tommy, ven a mí ahora. Debió haber escuchado algo en esas 2 palabras porque apareció en mi estudio en 15 minutos. Rebecca está de compras con, ¿de qué dinero? No quiero saber, ¿te gustaría explicar por qué mamá piensa que estoy pagando por tu hábito de comida para llevar? Pregunté con voz mortalmente silenciosa. El rostro de Tommy hizo esa cosa que solía hacer cuando éramos niños y lo atrapaban en una mentira, un rápido destello de culpa antes de que empezaran a fluir las excusas. Nicole, tienes que entender, ¿entiendes lo que estás haciendo?
Estás robando de nuestros padres también. No estoy robando, dijo. Se pasó las manos por el cabello. Solo tomé prestado. Iba a devolverlo cuando las cosas mejoraran, pero Rebecca tiene ciertas expectativas. Si supiera lo mal que están las cosas realmente. Levanté la mano. He escuchado suficiente sobre las expectativas de Rebecca. Esto termina ahora. Encontraré una solución. Lo prometí, sus ojos suplicantes. Solo dame más tiempo. No le digas a Rebecca, por favor, Nicky. Nunca te he pedido nada, nunca me has pedido nada. Me puse de pie, mi voz subiendo. ¿Estás bromeando? Toda mi infancia la pasé atendiendo tus necesidades y ahora vives en mi casa, mintiendo a tu esposa y estafando a nuestros padres. Lo sé, levantó las manos. Lo siento, realmente, solo una oportunidad más. Me encargaré de las cuentas del restaurante, lo prometo. Miré a mi hermano, este hombre que había tenido todo entregado en bandeja, toda su vida ahora reducido a suplicarme que mantuviera su castillo de naipes de casa en pie. Está bien, dije finalmente. Una oportunidad más, pero lo digo en serio. Tommy, resuelve tu propia situación de comida y yo no pagaré ni un centavo de esas cuentas. La vida cayó en una rutina incómoda. Durante los siguientes 2 meses, iba al trabajo, gestionaba mi departamento, llegaba a casa y encontraba mi casa como si un huracán hubiera pasado por ella, y pasaba mis noches limpiando después de Tommy y Rebecca. Parecían existir en su propia burbuja de ocio, almuerzos con nuestros padres, cenas en restaurantes caros, viajes de compras. No quería saber los detalles. Luego llegó el día que lo cambió todo. Tommy se fue temprano, murmurando algo sobre una reunión de negocios. Llegué a casa del trabajo más temprano de lo habitual, habiendo concluido una importante presentación de ventas, esperando una noche tranquila con una copa de vino. Rebecca me esperaba en la sala de estar, encaramada al borde del sofá como una reina a punto de emitir un decreto real. Tenemos que hablar, anunció, señalando el sillón frente a ella. Levanté una ceja ante su tono, pero me senté de todos modos. Podría igual escuchar de qué se trata. He sido paciente. Rebecca comenzó a examinarse las uñas manicuras. Te he visto caminar por esta casa como si fueras dueña del lugar, haciendo que todos se sientan cómodos, pero ya basta. Parpadeé. ¿Perdón? A partir de ahora, nos pagarás 2,000 pesos al mes de alquiler. Eso es más que justo dado el vecindario, dijo sonriendo tensamente. Y reanudarás tus deberes de cocinar y limpiar. El estado de esta casa es embarazoso y, dado que eres la inquilina. No pude evitarlo, empecé a reírme. No una risa educada, sino con lágrimas llenando mis ojos. La cara de Rebecca se oscureció. ¿Qué exactamente es tan divertido? Secó mis ojos tratando de recuperar el aliento. Cariño, parece haber un malentendido. Esta es mi casa, la poseo. Tu esposo está viviendo aquí porque tuve piedad de él cuando vino suplicando a mi puerta. El color se desvaneció de su rostro. Estás mintiendo, llámalo, dije inclinándome hacia atrás en mi silla. Adelante, pregúntale a Tommy quién es el dueño de esta casa. Su mano temblaba ligeramente. Rebecca sacó su teléfono y marcó. Tommy contestó en el segundo timbre. Cariño, su voz era lo suficientemente aguda como para cortar el vidrio. Nicole está inventando una historia ridícula sobre poseer la casa. Dile que está equivocada. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Ella está diciendo la verdad. La voz de Tommy sonó entrecortada a través del altavoz. Es su casa. La abuela se la dejó en el testamento. Yo tomé el dinero para empezar un negocio, pero fracasé. Estamos quebrados. He estado tratando de encontrar una manera de decírtelo. Rebecca se levantó tan rápido que derribó su vaso de agua. Observé cómo subía furiosa, escuché el golpe de las puertas del armario al cerrarse.
En 20 minutos, arrastraba sus maletas de diseñador por mis escaleras. No dijo una palabra al irse. El golpe de la puerta principal resonó en la casa como un disparo. A la mañana siguiente, Rebecca se había ido. Disfrutaba mi café en silenciosa paz cuando Tommy irrumpió por la puerta principal. Su rostro estaba retorcido de rabia, desaparecieron todos los rastros de la contrición de ayer. «Esto es todo tu culpa», gritó mientras entraba a mi cocina. «Rebecca está pidiendo el divorcio, ni siquiera quiere hablar conmigo. No tenías derecho a decirle la verdad». Dejé caer mi taza de café cuidadosamente, recordando todas las veces que cedí ante él a lo largo de los años. «No, esta vez no». Me puse de pie lentamente. «Esta es mi casa, Tommy. La casa que te reíste por elegir, que decías que olía a anciana. La casa sobre la que has estado mintiendo a tu esposa mientras vivías a costa de nuestros padres. Y me estás diciendo que no tenía derecho. Arruinaste todo». Golpeó su puño contra mi encimera. «Siempre has sido celoso de mí, ¿no? Siempre esperando una oportunidad para vengarte, para quitarme. Sal de aquí», mi voz era baja pero firme. «Toma tus cosas y vete». Me miró por un momento y luego subió las escaleras. Lo escuché tirar cosas en la habitación de invitados, probablemente rompiendo algo caro. No me importaba. Cuando volvió abajo con sus maletas, me dio una última mirada venenosa. Solo tenía exactamente una hora de paz antes de que sonara mi teléfono. El nombre de mamá apareció en la pantalla. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano?» Ni siquiera dijo hola. «Está devastado, está de regreso con nosotros ahora, llorando a lágrima suelta. Eso no es mi problema». «Por supuesto, es tu problema». La voz de papá se unió a la llamada en altavoz. «Necesitas darle a Tommy la casa, es la única manera de salvar su matrimonio. Rebecca podría volver si tienen un hogar adecuado». «¿En serio?», reí. «¿De verdad? ¿Quieres que entregue mi casa porque Tommy mintió a su esposa y arruinó su negocio?» «HEK. Tu hermano, mamá». Prácticamente estaba gritando ahora. «La familia ayuda a la familia», decía. ¿En serio? Sentí un cúmulo de resentimiento de toda una vida burbujear dentro de mí. ¿Dónde estaba ese espíritu familiar cuando estaba cocinando y limpiando para Tommy de niña? ¿Dónde estaba cuando ignoraban mis logros porque estaban demasiado ocupados alabándolo a él? La única persona que me trató como familia fue la abuela y ella me dejó esta casa. Esta conversación ha terminado. 2 meses después, escuché a través de colegas del trabajo que la empresa de Tommy había declarado oficialmente la bancarrota. Su divorcio se finalizó alrededor del mismo tiempo que vivía con nuestros padres, aparentemente reagrupando su palabra favorita para los fracasos de Tommy. No me sorprendió cuando los 3 aparecieron en mi puerta un domingo por la tarde. Mamá sostenía un plato de cereal como una ofrenda de paz. Papá tenía esa mirada severa que solía tener cuando estaba a punto de darme una lección sobre el deber familiar. Tommy estaba detrás de ellos tratando de parecer lamentable. Los observé a través de la cámara de seguridad que la abuela había instalado años atrás. Tocaron el timbre una y otra vez y... Mamá empezó a llamar: «Nicole, sabemos que estás ahí, necesitamos hablar sobre esto como familia». Tomé mi teléfono y les envié un solo mensaje a los 3, «Por favor, váyanse. No vuelvan». Esta es su única advertencia antes de que llame a la policía. Finalmente se fueron, pero no antes de que mamá dejara el guiso en mi porche con una nota sobre el perdón y las obligaciones familiares. Doné el guiso al refugio de personas sin hogar de la calle. Estos días mi vida es pacífica. Cuido las rosas de la abuela, que están floreciendo más hermosamente que nunca. Mi carrera está prosperando, me nombraron vicepresidenta ejecutiva el mes pasado. Me siento bien y todo es gracias a la abuela.